Hola amigas y amigos tejeriles. Bueno, pues hoy os traigo esta bonita calabaza llavero, ¿vale? Y bueno, para ello necesitaremos, yo la he hecho con un hilo egipcio de perlé del número 5, del número 5. El naranja, el verde y el marrón. Lo he hecho con una aguja del número 2, también se puede hacer con una aguja del 1,5. Tijera, una aguja lanera y una pistola, la pistola de silicona caliente, para luego pegarle el tallito este aquí. Yo se lo pego, porque como es tan pequeñito, pues mejor pegarlo que coserlo. Pues nada, empezamos el tutorial. Bien, pues con el hilo naranja empezamos y vamos a hacer 20 cadenetas. Tengo un nudo corredizo y vamos a hacer 20 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Y ahora vamos a empezar en la tercera cadeneta, echamos hebra porque vamos a hacer medios puntos altos. Vamos a empezar la tercera cadeneta y vamos a hacer medio puntos altos en cada una de las cadenetas. Llevamos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Nos salen 18 medios puntos altos. Vale, esta es la primera vuelta. Ahora giramos, subimos con 2 cadenetas y ahora vamos a hacer el primer punto, pero por la hebra de detrás. ¿Veis? Aquí está 1, 2 y así. Bueno, pues por la hebra de detrás, ¿vale? Vamos a cargar y por la hebra de detrás metemos y hacemos un medio punto alto. Giramos un poquito y ahora el siguiente este. Y así lo vamos a ir haciendo por la hebra de detrás. Otra vez los 18 medios puntos altos. ¿Veis? Lo giro un poquito y por la hebra de detrás. Giro un poquito y la hebra de detrás. Y contándolo, si hemos hecho 18 puntos, porque es muy fácil de menguar o aumentar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Llevamos 8, 9, 10, 11, 12. Os lo hago así despacito para que veáis por dónde meto la aguja, la hebra de detrás.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y este último que se ve aquí, 18. Vale, giramos, subimos con 2, siempre subimos con 2 porque estamos haciendo medios puntos. Giro un poquito y busco el primero, que es este, y vuelvo a hacer lo mismo. Por la hebra de detrás, siempre vamos a hacer por la hebra de detrás, ¿vale? Vale, pues aquí vamos a ir haciendo, porque vamos a hacer un rectángulo y vamos a hacer 25 vueltas, ¿vale? Si lo pongo por aquí, veis que he hecho la primera, la segunda y estoy haciendo la tercera. Luego ya aquí se verá, cuando ya esté hecho, se verá mejor y os digo cómo contar las vueltas, porque sería por este lado no, se cuenta mejor por este. Le damos la vuelta, la que vemos un poco más el canutillo aquí más en relieve. Aquí serían 2, 1, 2 y ahora cuando hagamos la cuarta, pues vamos contándola de 2 en 2 y vamos a hacer 25 vueltas, ¿vale? 25 vueltas, vamos a hacer 25 vueltas con medios puntos altos por la hebra de detrás, ¿vale? Venga, pues así vamos a tejer las 25 vueltas y ya os digo, voy apuntándola cada vez que hagáis una, la vais apuntando en un papelito y así sabéis las vueltas que lleva. Y vamos a hacer las 25 vueltas. Bueno, aquí ya hemos llegado al final de las 25 vueltas. Bueno, hoy tengo aquí un ayudante. Hola. Es mi nieta, que está aquí hoy conmigo. Y bueno, como decía, ya hemos llegado al final. Hemos hecho las 25 vueltas. Y para contarla, yo le doy la vuelta. Porque si veis estos canutones que hay aquí, pues cada uno es 1 y 2. Entonces yo cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 12 y 12, 24. Y esta de aquí, 25. ¿Vale? Ya os dije que si queréis, pues lo vais apuntando en un papel las vueltas que estáis dando hasta tener las 25 vueltas. Vale, entonces, ya que tenemos el trozo hecho, dejamos una tira bien larga, de hilo, porque tenemos que coser el lateral. Ahí. Ahora cogemos la aguja y tenemos que coserla ahora de la siguiente manera. Enhebramos la aguja y ahora aquí hemos terminado y esta es la otra parte, ¿vale? Si se fijáis, aquí es donde empezamos las cadenetas, ¿veis? Si le damos la vuelta, ¿veis cómo se ve? Pero hay que ponerla así, que se vea la otra hebrita de las cadenetas aquí. Y entonces la otra parte la vamos a unir así, porque vamos a hacer la unión de tal manera que no se note la unión para nada. Entonces ahora enhebramos, cosemos, pasamos la aguja por el primer punto de aquí y ahí damos
un par de puntadas. La hebra esta la vamos a dejar ahí a un lado y luego la meteremos para adentro. Porque hay que... No me acordé antes de deciros que hace falta relleno. Rocío, te trae un poco de relleno que está allí al lado de mi sillón. El relleno, por fin. Vale, la damos ahí y ahora vamos a tomar la hebra de detrás. Como hemos hecho la vuelta que hemos tenido cogido, la vuelta de detrás, pues así. Vamos a coger la hebra de detrás con una de las hebras de este. ¿Vale? Ahora la siguiente hebra de detrás. La siguiente hebra de detrás con el siguiente punto. Y así. Gracias. Vale, ahí. Y ahora hebra de detrás con la siguiente hebra. Hebra de detrás con la siguiente hebra. Hebra de detrás con la siguiente. Ahora veréis que por el otro lado no se va a notar nada la unión. Hebra de detrás con el siguiente punto. Ni nos vamos a saltar ninguno ni nos lo vamos a comer. Sino cuando lleguemos aquí pues se quedará a algún lado cojo. Hebra de detrás con el siguiente punto. Así. Y así vamos a ir cosiéndolo hasta llegar al final. Ahí. Vaya, se ha hecho un nudo. Ahí. Hebra de detrás con otro punto de aquí. Ya estamos llegando al final. Aquí uno y uno. Hebra de detrás y ya esto es la última. Vale, apuntamos bien, damos un par de puntos aquí en el mismo y ahora veréis. Mirad dónde está la unión. Veis que no se nota porque se ha quedado por aquí igual. Era esta. ¿Veis? Porque tengo aquí la esa, pero si no veis no sabéis ni cuál es. Vale, seguimos por la parte del revés y ahora vamos a coser todo esto. Le vamos a ir metiendo en cada vuelta. Sería raro que no se me enredara el hilo. Vale, así vamos a ir haciendo por cada vuelta. Por cada vuelta, así. Como si estuviéramos sobrehilando. Porque luego vamos a tirar. ¿Veis? Luego tiramos. Y ya se va cerrando. Si queréis lo podéis hacer así o así. Pero lo que pasa es que así se va a quedar un poco más grueso cuando cerremos. Por eso a mí me gusta más cerrar así. Entonces por cada vuelta que hay lo meto. ¿Veis? Que luego se va a ir tirando.
se va cerrando. O bien podéis cerrarlo una vez que terminéis o ir cerrándolo poco a poco, ya como vosotros se os sea más fácil. Bueno, venga, pues voy a hacer todo esto hasta el final. Bueno, pues he tenido que deshacerlo porque se me ha roto el hilo y lo vamos a hacer de la otra forma. En vez de así como os dije, ya he apuntado aquí el hilo y vamos a ir uno sí y otro no, así, metiéndolo todo. De la otra forma se aprieta más el hilo, y al tirar pues se me ha roto. Así que lo vamos a hacer de esta forma. Porque como se hace el nudo, vale, pues lo mismo, una así, otra no, así que quede la aguja, ¿veis? Así como queda. Ahí. Está. Yo pensaba que se iba a quedar más gordo porque el otro lo he hecho y no tenía ningún problema. Pero bueno, ya tenemos otra forma más de hacerlo. Vale, pues bueno, pues aquí ya estamos llegando al final. Ahí, tiramos, cerramos, no se nos va a quedar cerrado del todo. Pero bueno, ahora le vamos a dar, le apretamos todo lo que podamos y una vez que lo tengamos apretado bien, le damos otra puntada ahí, así, y lo vamos cosiendo también, uno de un lado y otro de otro, aquí así, metiendo la aguja por donde podamos, ¿veis? De ahí así se va cerrando. Ahí ya se queda bien cerradito. Metemos por aquí, que será la parte del revés, damos ahí un par de puntadas y cortamos, no muy ras, le dejamos un trocito y ya tenemos esa parte. Ahora vamos a hacer lo mismo con esta parte de aquí. Como ya teníamos aquí el rabito este, sabíamos dónde. Ahí le damos 2 o 3 puntaditas ahí, y ahora hacemos lo mismo, uno sí, otro no, y así vamos ahí. Ahora, antes de cerrar, le vamos a meter el relleno, así. Este es porque es llavero, pero lo podéis hacer más grande, solamente tenéis que echarle más puntos. Yo aquí le he echado 20, que se quedarían 18 puntos. Pues le podéis echar el doble si la queréis hacer, el doble de grande. Y luego ya pues las vueltas de larga, pues el doble también, porque hace más grande. Vale, pues ya he llegado aquí al final, que tengo aquí el hilito. Vale, y antes de cerrar vamos a meterle relleno. Que no esté ni muy apretada ni muy floja, una cosa intermedia. Ahí.
apretamos y vamos a ver cómo está. Sí, veis que no está ni muy apretada. Aquí si acaso lo vamos a meter. No me digas que se ha salido otra vez el hilo. Madre mía, míralo. Bueno, menos mal que lo he podido coger. Vale, voy a meterle un pelín un poquito más. Y ahora voy a tirar de un poquito de aquí y voy a seguir haciendo hasta donde se ha salido. Tenía que haberle dado otra puntada más, pero bueno, no pasa nada. Así también nos enseñamos a resolver imprevistos. Vale, aquí ahora aprieto con los dos hasta cerrar igual que el otro. Ahí. Ahora lo que puedo hacer es atarlo, echarle un nudo, apretarlo y echarle un nudo. Ahí. Otro nudo y otro para que no se nos suelte. Vale, ahí. Y ahora con la otra aguja, este cabito se lo podemos, tengo por aquí una pinza que no es esta, no son estas las que yo utilizo, pero nos va a valer. Este cabito se lo vamos a meter hacia adentro. Ahí. Así. Este va a ser lo de abajo, el culo de abajo, y este va a ser, aquí vamos a esparcir el relleno bien, porque como ahora le vamos a hacer las tiritas estas para hacerle las marquitas con este hilo que nos queda, para que se nos quede por todos lados igual. Vale, entonces ya que estoy aquí, voy a poner por aquí en medio, ¿eh? Y lo voy a meter aquí en el centro, ahí, y lo voy a sacar otra vez por aquí, ¿eh? Y aprieto y tiro, ¿veis? Y ahora aquí mismo le doy otra puntadita para que no se me suelte. Ahora vamos a hacer otra aquí enfrente. Vamos a meter siempre por aquí por el punto, por el medio punto alto. La sacamos para el centro y tiramos. Ahí, que se le haga la hendidura. Y damos una puntadita para que no se suelte. Y ahora vamos a hacer la una aquí para este lado, aquí en medio y ahí, y apretamos. Y ahora aquí para este lado, por aquí, y otra vez al centro. Eso ya, las que vosotros queráis. ¿Que queremos hacerle otra aquí? Pues le hacemos otra aquí, hacia el medio, así, ahí. Y vamos a hacerle otra, por ejemplo, aquí no, yo creo que ya está bien. Yo creo que ya está bien. Con esa ya está bien, porque no son iguales. A ver si podemos hacerlo otra aquí. Vamos a hacerlo otra aquí. Todavía queda hilo. Ahí. Eso ya como vosotros vayáis viendo.
porque se le puede poner otra aquí también. Vale, ya esta va a ser la última. Eso ya luego se lo acomodáis vosotros como más os guste. ¿Vale? La aprieto. Y ahora no me va a quedar hilo para rematarlo. Bueno, voy a rematarlo como pueda. Ahí. Tiro para que no se quede flojo ese último que hemos hecho. Vale, remato aquí otra vez. Bueno, ahora lo meto yo ahora adentro. Bueno, ya tenemos hecho esta. Ya le digo, vosotros le ponéis las marquitas como mejor os gusten. ¿Vale? Bueno, ahora vamos a hacer esto de aquí, lo que es el tallito este. ¿Vale? Bueno, pues ahora con el hilo marrón vamos a hacer un aro mágico de 6 puntos bajos. Cerramos el aro mágico y hacemos 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el aro mágico, no muy apretado, porque luego tenemos que coser aquí la cadenita esta. Vale, ahora la segunda vuelta vamos a hacer otra vuelta de 6 puntos. Vamos tejiendo en espiral. Hacemos 1, 2, un punto en cada punto. 3, 4, 5 y 6. Vale, esta es la segunda vuelta. Vamos a hacer ahora, yo siempre me gusta sacarle, le meto así un palito o el culo de la aguja, pero yo lo hago mejor con esto. Bueno, esto porque tengo una brocheta y se lo meto así, y así es más fácil. ¿Vale? Ya llevamos 2 vueltas y vamos a hacer 2 vueltas más, un total de 4 vueltas. Ahora un punto en cada punto. 1, 2, 3, 4, es que es tan chiquitín, 5 y 6. Esta sería la tercera y ya nos falta, vamos a hacer otra más. Vale, ya hemos hecho las 4 vueltas de 6 puntos. ¿Vale? Ahora, la quinta vuelta, es que como es tan chiquitín, ponerle marcador tendría que ser de estos finitos, pero vosotros se lo podéis poner. ¿Vale? Entonces, ahora haríamos un punto y un aumento. Vale, pues entonces se hace el primer punto y se le pone el marcador. Lo que pasa es que como es tan pequeño, luego el marcador lo que haría es estorbar, pero bueno, yo ya estoy acostumbrada, porque entonces tendría que hacer un punto y un aumento hasta que me salieran 9 puntos. ¿Vale? Vosotros ponéis el marcador. Y entonces un punto y ahora un aumento. Serían 3 puntos, 3, ahora un punto, 4, un aumento, 5, 6, un punto, 7 y ahora un aumento, 8 y 9. ¿Vale?
Vale, ahora la sexta vuelta. La sexta vuelta son 2 puntos y un aumento. Entonces sería 1, 2, le voy a poner el marcador en el primero, 2, y ahora sería el aumento. Aumento, 2 puntos en un punto. Ahora haríamos otros 2 puntos, uno en el siguiente y otro en el siguiente. Y ahora otro aumento en el siguiente. Y ahora hacemos 2 puntos otra vez, que nos tiene que quedar 3. 1, 2, y en el siguiente ya quito esto y un aumento. Y ahora la siguiente vuelta vamos a hacer aquí mismo, vamos a hacer 2 cadenetas y vamos a hacer un punto picot y luego lo metemos por estas dos y hacemos un punto deslizado, un punto picot, un piquillo. Vamos a ver. Ahí. Ahora vamos a hacer 2 puntos, uno y en el siguiente otro, y vamos a hacer 2 cadenetas y otro punto picot, que es que estamos haciendo los piquitos estos que se le ven ahí, ¿lo veis? Y punto deslizado. Ahora volvemos a hacer 2, 1 y 2, y hacemos 2 cadenetas, metemos por las 2 hebritas estas y punto deslizado. Volvemos a hacer otros 2 puntos bajos, 1 y 2, volvemos a hacer 2 cadenetas y el punto picot por estas 2 hebritas, punto deslizado. Volvemos a hacer 2 puntos bajos, otras 2 cadenetas y otro punto picot, punto deslizado. Y ya la última, 1 y 2, 2 cadenetas y el punto picot. Ahí. Y ya ahora este punto deslizado, y ahora aquí en este mismo punto deslizado, hacemos una cadeneta, tiramos un poquito y cortamos. Voy encendiendo la pistola de silicona, ¿veis? Y ya se nos ha quedado con los, aquí esta se ha quedado un poco, vamos a ver, vamos a arreglarlo, lo deshago, 1 y 2, punto deslizado, y ya cerramos abajo con otro punto deslizado y una cadeneta, apretamos, luego ya este hilito se lo metemos aquí, ahí, ver cómo va ahí pegado. Pues ya tenemos, este será el culo, y aquí donde cerramos, que se me quedó la hebrita esta, pues aquí donde lo vamos a poner, ¿vale? Aquí donde lo vamos a poner. Ahora vamos a hacer la hojita, ¿vale? Con el verde.
Vale, vamos a hacer nudo corredizo y vamos a hacer 12 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Vamos a empezar en la segunda cadeneta con un punto bajo. En la siguiente cadeneta otro punto bajo. Esta la voy a hacer un poquito más grande. Esta le puse 10 cadenetas, que al tejerla pues se pierden 2 y esta se va a quedar con 10. Vale, hemos hecho 2 puntos bajos. Ahora 2 medios puntos, uno, y en la siguiente otra. Ahora en la siguiente punto alto, en la siguiente otro punto alto y en la siguiente otro punto alto. Y hemos hecho 3 puntos altos. Ahora vamos a hacer un medio punto y en el siguiente otro medio punto. Y ahora en el siguiente un punto bajo y ya en el último que nos queda vamos a hacer ahí 3 puntos bajos. 1, ahí en el mismo, 2 y 3, ¿vale? Y ya nos vamos ahí, vamos a buscar el siguiente y vamos a hacer ahí un punto bajo. Porque vamos a hacer todo lo que hemos hecho aquí. Ahí un punto bajo. Y ahora en el siguiente era un medio punto. Un medio punto y otro medio punto. Y ahora en los 3 siguientes vamos a hacer punto alto. 1, 2 y 3. Es como si estuviéramos tejiendo en espejo. Ahora eran 2 medios puntos. 1 y 2. Y voy perdiendo el otro. Vale. Y ahora los 2 puntos bajos que nos quedan. 1 y 2. Y ya cerramos aquí en el primer punto con un punto deslizado y una cadeneta. Y ya tenemos la hojita. Cortamos este sobrante. Y ahora vamos a dejar una hebrita un poquito larga. Ahí ya tenemos la hojita. Como veis, ha salido un poquito. Si se fijáis, esta salió un poquito más grande, llevando los mismos puntos. ¿Por qué? Porque esta yo la he tejido con el 1,5 y esta la he tejido con el 2. ¿Veis la diferencia cuando se teje con el mismo hilo pero con diferentes agujas? Pues sale un poquito más grande. Yo que quería hacerla un poquito más grande. Vale, pues esta lo vamos con esta hebra que nos queda. Vamos a coger la aguja para que se quede bien. Vamos a ponerla así. Vamos a meterla por aquí abajo. Luego aquí le vamos a dar una puntadita así para que se quede bien. Ahí, ¿veis? Así. Y ahora ya aquí le doy y remato. Ya está, como luego le vamos a echar ahí silicona, se va a quedar bien. Vale, pues ya tenemos la hojita. ¿Veis? Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a echarle silicona. Bueno, vamos a hacerle primero el rabito. Voy a ir por la argolla que se me ha olvidado. Vale, aquí antes se me ha olvidado en los materiales.
se me ha olvidado la argollita. Vale, aquí tenemos ya la argolla. Bueno, yo esta la he hecho de la siguiente manera. Ahora tendré que... voy a darle un puntito aquí para que no se quede tan abierta. Bueno, entonces... tomamos un trozo largo, un par de cuartas, como 30 centímetros por ahí. Y a los 30 centímetros de la punta vamos a hacer una cadenita, ¿vale? Bueno, fijarse bien. Ahora, este que tenemos aquí, este que va a la madeja, y este el que tenemos aquí que hemos dejado. Vale, lo vamos a meter por encima de la aguja, vamos a tomar el otro y vamos a hacer una cadenita. ¿Vale? Volvemos a meter por debajo y tomamos el otro que viene de la madeja. Metemos por debajo y así vamos haciendo las cadenetas. Si lo ponéis así, pues metéis por debajo, cadeneta, por debajo y cadeneta. Y ya veréis qué cordoncillo más gracioso sale. Por debajo. Si metéis por debajo así, de fuera hacia adentro, cuando hagáis se os queda atrás y no vale. ¿Vale? No se queda entrelazado. Tiene que ser por debajo, pero en medio de los dos. ¿Vale? Por debajo, ¿eh? Y cadeneta. Por debajo, en el centro. Así, no por aquí no, tiene que ser por entre medio de los dos, ahí, y así vamos a ir haciendo hasta que tengamos la largura para meter la argolla y luego coserlo. Ya, eso es largo, se lo dais vosotros el que queráis. Así vamos a ir haciendo hasta tener. Ahora lo probamos. A ver. Si yo meto la argolla por aquí, se quedaría así. Yo creo que con esta largura está bien. Se pone así, está bien. Vale, entonces, como aquí nos queda un poquito de hilo, ahí, pues vamos a tirar un poquito para coserlo. Ahí. Ya nos queda así. ¿Vale? Ahora yo meto la argolla. Aquí lo pongo derecho. Mirad, lo veis, se queda un cordoncillo muy bonito. ¿Veis? Se queda un cordoncillo muy chulo. Vale, entonces meto esto por aquí, junto las dos puntas y ahora voy a enhebrar. Voy a enhebrarlo los dos a la vez. A ver cómo me sale. Con los dos a la vez. El otro lo he hecho primero con uno y luego con otro. Entonces enhebro. Ahí. Vale, lo enhebro. Vuelvo a meterlo, lo acomodo, ahí, y aquí de momento lo meto por la otra punta, ahí, y le doy otra puntada más, ahí y ahí, y ahora ya tomo esto y lo meto aquí, el agujerito. Por eso dije que no apretarais mucho el aro mágico. Vale, ahí.
metiendo, vuelvo a pinchar. Ahí. Y ahora en la otra parte del aro mágico. He pinchado en una parte y ahora en la otra para que se queden los dos nivelados. Ahí. Y así lo vamos cosiendo. Ahí. ¿Lo veis? Y se queda en media. Vuelvo a dar otra punta y ya con esta punta se queda bien firme. Y aquí es lo que yo decía con el otro, que aquí le voy a cerrar un poquito esto para que se quede mejor. Vale, aquí lo meto por aquí y lo vuelvo a meter por lo del halo mágico. Voy a meterlo así y así, y lo voy a sacar por debajo, por aquí, ¿vale? Y esto mismo lo vamos a meter aquí. Ahí. Que nos va a servir un poco de relleno del rabito, para que no se quede flojo. Si queréis meterle relleno, pero con el hilo este que nos sobra aquí es bastante. Vale, este ya lo tenemos. Ahora lo abrimos un poquito así y le vamos a echar la silicona caliente ahí por las puntitas esas para pegársela, y ahí en el medio. Vale, lo acomodo, me cercioro bien que este es el culo y este, y lo pongo en medio y les tiro las puntitas. Luego aquí le podemos echar a la hoja un trocito, un hilito aquí en el medio, y la pegamos hasta ahí, ¿vale? Para que se quede un poquito, y ya, ¿veis? Se queda incluso el rabito así para el lado, y ya tenemos nuestra calabacita de llavero. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado. No es muy... Aquí ahora yo le daré el puntito. No, como veréis, no es muy difícil. ¿Veis? Y luego para ponerlo en la cartera, en el monedero, o para regalarla ahora que viene Halloween, pues está muy bien. Bueno, pues nada, amigas y amigos tejeriles, lo que os digo siempre, darle un me gusta, suscribiros a mi canal, activar la campanita para estar siempre informados, y dejarme algún comentario. Si alguna duda tenéis, pues me lo dejáis en comentarios y yo con mucho gusto os contesto, ¿vale? Pues nada, amigos y amigas tejeriles, hasta el próximo tutorial.